Muy bien, espero que todo también del otro lado. Voy a hablar sobre cómo unas individualidades sí que son importantes en aras del aprendizaje del progreso. Porque cuando a alguien se ocurre algo y lo pones en práctica y este algo de manera fortuita resuelve un problema. Digo fortuito porque a veces no es que esta persona lo tenía con misterio objetivo, sino que a veces esto puede ser una especie como que Alexander Fleming con la penicilina. Hablo de que es algo fortuito este descubrimiento. No parecieran ser tanto a una genialidad tan fríamente calculada, pero creo que tal vez pudiera refutar esto que estoy diciendo, porque la persona que está en algo va a conseguir algo. Si no estás en nada, lo más probable es que tampoco pase mayor cosa, por no decir nada directamente. Entonces, eh, serendipia, algo así que creo que es el término que se usa, serendipia, serendipia o serendipia. ¿Eh? Eh, ah, Serendi, ninguna de las anteriores. Hay algo curioso que lo use de manera atenta a lo casual. Y como les decía, un caso de eso es el de cómo se descubrió, se dio con la penicilina. ¿Eh? Serendipia. Eh, Déjame poner aquí el caso de la penicilina un momentico. Y él les voy a decir por qué estoy hablando de esto. Ya vaya, ya vaya, ya vaya. Va. Ajá. La serendipia llegó al mundo en septiembre de 1928 de manos de José Alexander Fleming, que tras pasar unos días fuera de su laboratorio, fue y dejó todos esos fermentos allí. Se percató de que esto quedó olvidado con un cultivo bacteriana en una plaquita. Se desarrolló y en su ausencia, esta bacteria había formado un hongo y este hongo es el que más tarde se llevó a conocer como la penicilina. Bueno, dicho esto porque a veces me dejamos fortuito, pero no es fortuito tanto como que no estabas haciendo nada y de repente pasó. Esto es todavía muy improbable. Pero también es muy probable de que tras muchos intentos termines consciente algo. Capaz no es lo que esperabas. Esto va en función de que investigas o te pones en ello en una tarea muy laboriosa y por estar tanto tiempo ocupando donde debes, algo va a pasar. Y te tienes que tener bien definido alguna hipótesis o algún objetivo, pero que pudiera darse o no. Quizás pudiera en función de el avance descubrir algo y este algo no es exactamente lo que tenías planeado. Es decir, una hipótesis no puede ser confirmada y lo vas a forzar esto, pero ese mm, negar la negativa de la hipótesis es también un descubrimiento. Y claro, les digo que en relación a este personaje que te voy a hablar, y brevemente, porque no voy a extenderme tanto, creo que esto puede ir corto y piquentemente. No todo. Estoy dando uso de mis notas, haciendo uso de mis notas, y tiene que ver con la invención del cigüeñal. ¿Dónde se inventó el cigüeñal? ¿Qué es un cigüeñal? Que un cigüeñal lo usa todo aparato. Los ingenieros saben de lo que estoy hablando, especialmente los ingenieros en mecánica. Pero aquí voy a decir, porque como yo no soy ingeniero, ¿sí? Ya les voy a decir en definición, haciendo un check de qué se trata. El cigüeñal. Y los ingenieros que están escuchando esto, que no son muchos, o en el futuro pudieran pensar en esto y decir, claro, yo sé de qué se trata. Cigüeñal es una pieza fundamental en los motores de combustible interna, como el de automóviles, que lo convierte en movimiento lineal. Este es el punto, convierte el movimiento lineal de los pistones en movimiento rotatorio. Es decir, movimiento lineal en movimiento vertical.
Es una especie de sistema mecánico que se mueve. Y por ahí les voy a dar una eh, especie de ilustración para que sepan de qué estamos hablando exactamente. Pero vamos a hablar de Cornelis o Cornelis, Cornelis o algo así. Y este personaje, interesante, me pareció, porque ayudó a Holanda, a los holandés, en Amsterdam. Estamos hablando de el País Vasco, ¿sí? Que allí iba mucha gente también huyendo, especialmente los protestantes. Recordaban, por ejemplo, a Spinoza, que se fue allá a Holanda y allá se puso a hacer eh, un oficio mientras escribía y paralelamente su obra iba surgiendo, sus pensamientos y reaccionando a su tiempo, pero también a las injusticias que él sintió que se cometieron en contra de él y todo este pensamiento occidental que principalmente tenía que ver con los antagonistas, cualquiera que se erigía en contra de la iglesia reinante, de todo esto que en su momento tenía mucho más fuerza que ahora, que tiene que ver con las ideas de la escolástica, de la iglesia católica, como Estado y como influyente en mucho, y sobre todo en ese tiempo, quiero decir, en la cultura occidental. Entonces, desprenderse de ideas que estaban en boga y eran populares y listas de las instituciones, como la iglesia, que amparaba las ideas, irse en contra de esta idea era un acto de herejía. Entonces, por eso es que vemos en Holanda, que era un país, eh, digo, digo que hasta hace poco, porque ellos, bueno, no sé si Holanda exactamente, pero escuché que en uno de ellos, la cuestión esta de lo política, con la guerra de eh, Ucrania versus Rusia, la invasión que se supone está todavía en marcha. Digo se supone porque si fue una operación especial militar, dependiendo a quién le pregunte, o una invasión directamente, ya que un país no puede, eh, o por lo menos en el Estado de Derecho, no debe influirse, y ni mucho menos irrumpir a otro país, preparar dando su frontera y todo eso. Entonces, claro, se puede entender luego una inflación, pero más allá de eso, es que otros países de la eh, Europa, ¿no? Se unen a a la OTAN, Organización que está un tratado del Atlántico Norte, algo así. En fin, más allá de eso, es que desde mucho estos países son neutrales, ¿sí? Pero hay un país que se unió recientemente y ya voy a ver, ya te voy a decirlo. Sí, este país es Holanda, que fue mucho y por siglos pues son neutral. Ya, vamos a ver, parece. No sé si se unió a la OTAN. A Suecia, Suecia. Y Suecia, sí, muy, muy recientemente, en el año pasado, ¿sí? Ujú. Marzo de 2024. En Suecia, no sé si es exactamente un país, un país de el reino. Ay, cámbiate. Ujú. El reino de Suecia, un reino independiente en Europa del Norte. Y
En su momento era un reino, ya es un país democrático. Eh, Sistema de gobierno donde una monarquía parlamentaria. Ahora lo que quiero ver es si está en los Países Bajos o limita con ellos. Suecia también conocido como Reino de Setio y los Países Bajos con Holanda son dos países distintos en Europa. Suecia es un reino constitucional, una monarquía y un gobierno parlamentario. En cambio, los Países Bajos son repúblicas parlamentarias. Ambos miembros, tanto Suecia como Países Bajos, están en la Unión Europea, forman parte de la Unión Europea. ¿Sí? Y bueno, vamos a ver cuáles son estos países que corresponden a los Países Bajos. ¿Cuáles son estos países? Muy bien. Entre los Países Bajos está Holanda septentrional, Holanda meridional, Zelanda. ¿Sí? Hay otros países allí que componen, llamamos los Países Bajos. Y la capital es Ámsterdam, ¿no? Bueno, dicho esto, y saliendo de este enredo, ya geopolítico, geográfico, histórico, lo que me voy a separarte es en por qué es que hablando de Cornelis Cornelsen. Y es que él se inventó el cigüeñal, que era lo que venía diciendo, ¿no? ¿Qué pasa con el hecho de inventar el cigüeñal? Bueno, de que esto fue, eh, la patente tuvo lugar entre 1592, estamos hablando del siglo XVI, entre 1592 y 1594. Sí. Y ese dato es importante y es crucial porque la cuestión está de que Holanda quería extender su dominio y le estaba yendo muy bien. Un sistema capitalista y ellos se lo inventaron. Y resulta que para extenderse tenían que tener buenos barcos. Y para tener buenos barcos había que tener un sistema súper sofisticado de construcción. Y para esto, en resumida, tenían que serruchar bien. Y cuando lo hacían hombre a hombre, agarrando un sadullo por acá y dale, dale, dale. Esto, por supuesto, tenía muchas implicaciones en cuanto a qué tan grandes podías hacer estos tablones, estos listones, estos que son en sumida pies para productos de cuarto. Y además que era muy laborioso y moras hombres. Así que la invención de este cigüeñal, que lo hizo principalmente Cornelis para impulsar la construcción, no pensando a lo mejor tanto en los barcos, todo fue colateral y esto importante, es que ayudaron a sofisticar los molinos, que estos eran justamente, o al menos al inicio, y por mucho tiempo, claro, también, y pensando quizás en estos molinos donde él tenía suficiente experiencia y estaba en boga, y al moverse los molinos con el cigüeñal, convirtiendo, ya se decía, la energía vertical, la energía vertical en energía horizontal, ¿sí? Que pues, eso es una de las cosas que los molinos hacen. Sí, movimiento lineal de los pistones. Convierte el movimiento lineal de los pistones en movimiento rotatorio. Bueno, movimiento lineal es el río va pasando y entonces se mueve el molino de manera rotatoria. ¿Sí? Entonces, si tú conviertes esta energía lineal en rotatoria, vas a producir o vas a desarrollar todavía más la energía eólica. Y esto fue justamente lo que permitió que los barcos se movieran por mayor, eh, sí, recorrer mayores extensiones en el mar, muy buenos barcos. Esto es importante para las expediciones y cuando realizaban estos barcos construidos
gracias al cigüeñal, 1594, vamos a ponerle así, cuando se patentó, es que una phase del desarrollo del cigüeñal y que trajo como consecuencia un detonante para el, eh, sí, la construcción de barcos, de la industria eh, mercante. ¿Sí? Esta innovación, producto de una persona que se le ocurrió a Cornelius, trajo como consecuencia la revolución de la producción, ¿no? Y era con cual. Y el enriquecimiento sobremanera, la conquista de muchos otros territorios, en esta disputa que tenía con Inglaterra, Holanda e Inglaterra, ahí no mira la historia de los piratas y todo este tipo de cosas. Y que finalmente, bueno, fue una gran contribución para construir partilleros y construir mejores barcos para Ámsterdam y para surgir crecimiento y, y enriquecimiento de esta ciudad, de Ámsterdam, de Holanda, en general de los Países Bajos, digo, donde hubo y hay todavía y se puede percibir la prosperidad otrora y en la historia, sin duda quedó grabado, es nada. Esto para decir que Cornelis, y es que una persona puede, con su innovación, detonar, contribuir a mayores. Bueno, porque qué es lo que hace, tiene repercusiones y como dice por ahí, un palo o un solo palo no hace montaña, pero si una persona, un elemento, una partícula del sistema, una parte del sistema, entendiendo que el sistema está compuesto de diferentes partes, puede presentar una innovación, un descubrimiento, aportada en conocimiento, en este caso tecnología, para que este sistema mejore, cambie, se transforme, mute, se altere de alguna manera. Todo esto tiene que ver con alterarse, se mueve, un roto. Y viejo del po, no ya un grupo remando eh, al unísono o hacia una misma dirección, sino que como una persona puede detonar, cuestionar, impulsar, diría yo, hacer un revisionismo y, y, y para bien en este caso, bien por Holanda y Ámsterdam en particular, Cornelis y su cigüeña y los cuartos que de alguna manera contribuyeron sin lugar a duda a la expansión y al enriquecimiento de Ámsterdam. Digo esto porque no hay que subestimar que esta persona, cualquier otra, que siendo innovador resuelve un problema y resolviendo un problema, además de generar riqueza, que no es menos importante en vida del sistema en el que vivimos, eh, pone a una ciudad, a un país en el mapa y hace que se convierta en una superpotencia. Por eso es que los semiconductores, los chips, esta tecnología de vanguardia, quien la posea y quien la tenga como baluarte, ¿no? En el sentido de que es un conocimiento, por ejemplo, podemos hablar de por qué una región tan aislada, que no tiene demasiados recursos como esta isla rebelde es China, ¿sí? Estamos hablando de Taiwán. Entonces, claro, teniendo esta tecnología de avanzada de la creación de los chips, que además eh, tienen que ver con los semiconductores que se impulsaron en Silicon Valley, Estados Unidos, especialmente. Y claro, es una región estratégica porque quien domine eso, domina el mundo porque tiene más implicaciones que eso. Así que las tecnologías y estos pequeños avances que pues decían, no
tener muchas instancias. Cuidado, porque es estratégico. O sea que más allá del petróleo, más allá de estas tecnologías que son bastante importantes, pueden ser sustituidas. Puede ser que una supere a la otra y quien te da la vanguardia tendría que, digamos, reservarse el derecho de admisión y a veces hasta no compartir tanto porque es estratégico. Y entonces, por eso que el globalismo es compartir, cuando se pone, digamos, en evidencia y haces que todos tengan, y entonces yo me la hago más vulnerable en cuanto al globalismo, la globalización suele llamarse, globalismo es un término un poquito más despectivo, dije yo, y con buena razón, pero entonces el proteccionismo es una especie de cuidado, no nos compartimos, porque si no, nuestra hegemonía está en riesgo, nuestra supervivencia. Y entonces ya empieza a ser más proteccionista del conocimiento y de lo que tienes y lo que compartes, más allá de que ahorita en este tiempo del internet ha contribuido a que se eh, divulgue el conocimiento, pero es que hay conocimiento estratégico reservado que ni siquiera sabemos que no sabemos. ¿Cuánto de ello estará por ahí escondido supuestamente? Y claro, en este mundo donde todo se divulga y está en internet y corre el riesgo de que más allá de que se espíe y se copie y se plagie, nadie quiere que eso ocurra, o por lo menos no las personas que tienen este conocimiento muy exclusivo y que bueno, no quieren que se les espíe, mucho menos que se les robe o divulgue. Y claro, el proteccionismo está hoy todavía más presente por eso, por el temor de que se quite el poder o que se geste o que se eh, suplante, porque hay otra potencia emergente que terminalidad con la posición de esta tecnología y como blanda, que bueno, nada, las potencias nacen, crecen, prosperan, pero el riesgo de que en una potencia suceda a otra es lo más normal y lo que ha ocurrido en la historia y lo que la última potencia dominante no quisiera que pasara con ella. Por eso es que el proteccionismo va de eso. Dicho esto, la importancia del conocimiento, hasta qué grado es también importante compartirlo, cuáles son temas, de eso trata. Y por eso, chao, chao, nos vemos pronto. Te quiero voy a dejar. Que estén bien, suscríbase, todo eso. Chao.